con nosotros el licenciado Domingo Cruz Salvador, titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas con sede Santiago Comitepec. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Ernesto Ruiz López, titular del Centro Coordinador del Pueblo Afromexicano con sede en Santiago Comitepec Nacional. Recibimos con fuertes aplausos a la diputada federal Irma Juan Carlos del Distrito Teotitlán de Flores Magón. Saludamos con gusto al licenciado Israel Cadena, en representación del secretario de Culturas y Artes del Estado de Oaxaca, el licenciado Flavio Sosa Villavicencio. Saludamos también al licenciado Cecil Bolaños, subsecretario de Interculturalidad de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca. Y damos la más cordial bienvenida también a la subsecretaria de Identidades Culturales y Fortalecimiento de Capacidades, la licenciada Beatriz Amaro Clemente. Está con nosotros la licenciada Patricia Hernández López, subdirectora del Parque Nacional Lagunas de Chacao. Saludamos con gusto también a la licenciada Mariana Patrón Hernández, en representación de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Es un gusto tener con nosotros al ciudadano Santiago Pérez López, jefe del Centro Coordinador Pinotepa Nacional. Y también recibimos con gusto a la licenciada Betel Surizalay, jefa de vinculación de la Universidad Afromexicana. Saludamos con gusto también a cada una de las autoridades que representan a las diferentes comunidades de nuestro hermoso municipio. Bienvenidos. Vamos a escuchar ahora las palabras de bienvenida por nuestro presidente municipal, el licenciado Eder Muñoz Peña. Muy buenos días a todas y todos. Primero agradecerles su presencia, agradecer que hayan acudido a esta convocatoria que para nosotros representa un acto histórico para nuestro municipio, un hecho inédito que hoy se van a reconocer a nuestras 49 comunidades indígenas entre mixtecos, chatinos, afromexicanos y pluriculturales. Agradezco infinitamente la presencia de todas y cada una de las autoridades auxiliares de nuestro municipio de Villa de Tultepec. También agradezco de corazón la presencia de la licenciada Olga Hernández Ramírez, titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas con sede en Santa Catarina, Cupila, que desde el primer momento que la contactamos nunca se negó a poder colaborar juntos para llevar a cabo esa entrega de reconocimientos. También agradezco mucho al licenciado Domingo Cruz Salvador, titular del Centro de Coordinación de los Pueblos Indígenas con sede en Santiago Comitepec. Gracias, Lic, de corazón, por acompañarnos. A mi amigo de hace muchos años, también al licenciado Ernesto Ruiz López, hermano afro, como nosotros, titular del Centro de Coordinación de los Pueblos Afromexicanos con sede en Pinotepa Nacional, que también desde antes que tomáramos protesta platicábamos y decía: oye, hermano, ¿por qué no hacen el reconocimiento a sus comunidades? Las tienen muy olvidadas. Y dije: no, pues tenemos que reconocerles, ayúdame, porque necesitamos ayuda de todos para poder lograr los objetivos. Y nunca se negó, nos visitó aquí en Tultepec, y yo le agradezco de corazón el interés que tuvo para que esto sea una realidad hoy en Tultepec. También agradezco a mis compañeros del Cabildo que están presentes, que también tienen mucho interés por estar
trabajando en beneficio de nuestro municipio. Al señor Bernardino a la vez Mata, presidente de Bienes Comunales, muchas gracias, don Bernardino. Muchas gracias. Y a una amiga de hace muchos años también, y que fue pieza fundamental en los foros, en las mesas de diálogo para modificar el artículo 2, para reconocer ya a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho, y que no se nos viera como objeto, como cualquier cosa, porque así estaba anteriormente. A mi amiga, la diputada federal Irma Juan Carlos, que hace muchos años nos conocemos y hoy nos honra con su presencia. Gracias, diputada. A un amigo también de hace muchos años de lucha, siempre digo de lucha y de hambre, más de hambre que de lucha, y lo estuvimos caminando juntos, hoy subsecretario de Interculturalidad, a mi amigo el licenciado Cesur Bolaños López, con quien también hemos caminado por muchos años y en defensa de nuestra comunidad. Gracias, Cesur, por acompañarnos. También agradezco la presencia de mi amigo, pues el rector Eder Carreño, por la representación. A la licenciada Betel Zúñiga de ahí, de vinculación universitaria afromexicana, que hace 3 días nos fuimos por acá, ¿verdad? La recibimos amablemente. La licenciada Patricia, se me pasa a mi amigo Mariana Karina Patrón Hernández, muchísimas gracias y el saludo. Amigos, se me olvidó su nombre. Israel Cadena, muchísimas gracias, una disculpa. Gracias por estar presente en este reconocimiento para nuestras comunidades. Pues amigas y amigos, bienvenidos sean todos. Hace unos días quiero comentarles que nos dimos cita en la Ciudad de México, en una reunión que tuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde nos informaba de un proyecto, un recurso en específico que va a llegar a todas las comunidades indígenas y afro, y que eso habla del interés de nuestro gobierno federal por apoyar y mejorar las condiciones de vida en cada una de nuestras comunidades. Por ello, la importancia está muy presente. La importancia que reciba su reconocimiento, porque esto va a ser la llave de entrada para poder acceder a los recursos extraordinarios. Tututepec hoy vive un momento único. Tututepec, que fuese capital del estado en 1522, hoy va a ser reconocido con dignidad, porque hoy 49 de 55 comunidades van a tener su reconocimiento, su título como comunidades indígenas y afromexicanas. Aquí en Tututepec nos une un lazo de hermandad a las tres culturas. Convergemos, convivimos, mixtecos, chatinos, afromexicanos y también comunidades pluriculturales como La Luz, San José del Progreso, Río Grande, donde se da la mezcla de las tres culturas, y que sin duda debemos de poner el corazón en trabajo en conjunto para sacar adelante nuestras 55 comunidades. Hoy, hermanas, hermanos, quiero decirles que tenemos que dejar por un lado las envidias, el egoísmo, el rencor, el odio, y nos tiene que unir un solo objetivo que se llame Tututepec. Nos tiene que unir un solo objetivo que se llame desarrollo de nuestras comunidades. Hoy los indígenas, mixtecos, chatinos y también las comunidades afro nos tenemos que hermandar. Nos tenemos que hermandar para trabajar juntas y juntos. Nos tenemos que unir para lograr regresarle la dignidad a nuestro pueblo milenario. Siempre presumo nuestro municipio cuando visitamos todo el estado, y a lo largo del país donde me toca visitar, siempre lo digo con orgullo. Para mí Tututepec lo tiene todo. Lo que hace falta es organizarnos. Y hoy siento que es el inicio. Por eso agradezco de nueva cuenta a mis amigas, a mis amigos que estén presentes, que nos hayan acompañado en este proceso. Y agradecerle también infinitamente a quien camina conmigo pues todos los días, quien me acompaña en las caminatas, en las luchas, y que reconoce también la grandeza del municipio de mi esposa. A mi esposa, la licenciada Karina Bolaños.
que este reconocimiento nos motive y nos ayude a rescatar la grandeza de Tututepec. Pues bienvenidas y bienvenidos todos a este hecho histórico, repito, que marca de nueva cuenta el camino de la superación, el bienestar y el progreso de Tututepec. Pues enhorabuena a todas las comunidades indígenas y afro que hoy recibirán su constancia de reconocimiento. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el mensaje de los titulares de los centros coordinadores de los pueblos indígenas de Santa Catarina Juquila, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. La licenciada Olga Hernández Ramírez, titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas con sede en Santa Catarina Juquila, el licenciado Domingo Cruz Salvador, titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas con sede en Santiago Jamiltepec, y el licenciado Ernesto Ruiz López, titular del Centro Coordinador del Pueblo Afro-Mexicano con sede en Santiago Pinotepa Nacional. Loli lo chakuya inuncia tu avisare tu guaticha lo mudo. Kunimochati nyone chatinyo chakukwe chastilia no nere. Dia ne kuita nengata con el permiso de las autoridades de esta mesa, con el permiso del presidente municipal, con el permiso de todos y todas ustedes que son autoridades de sus comunidades. Voy a dar un mensaje muy rápido en el contexto de la reforma, muy breve, porque van a participar también mis compañeros para dar el contexto de que estamos aquí y cuál es el objetivo que nos ha traído aquí. Primeramente, yo creo que este es un día importante, especial para las comunidades mixtecas, chatinas, afros, y es un momento de celebrar también el reconocimiento de nuestras comunidades. Estamos en el centro del señorío de Tututepec. Este era el centro del señorío mixteco. Desafortunadamente, lamentablemente, por el periodo de conquista y el gran etnocidio que se cometió con nuestros pueblos y nuestras comunidades, la grandeza cultural se ocultó. Pero aquí estamos y esto hay que celebrar, porque no han muerto. Quisieron matar nuestra cultura. Lo intentaron de todas las formas. Y el Estado mexicano contribuyó también a eso. Pero justamente ahora estamos aquí porque el Estado mexicano está devolviendo el lugar y la dignidad de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y eso hay que celebrar. Es un hecho que, como han señalado algunos compañeros, que a veces abusamos de la palabra hecho histórico, pero esto hay que decirlo, es un hecho histórico, el que por primera vez las comunidades y nuestros pueblos van a tener su reconocimiento de manera oficial. Durante la conformación del Estado mexicano, no había reconocimiento incluso de nuestro lugar en la historia de este país. ¿Qué se intentó hacer? Acuérdense ustedes que desde la conformación y la naciente nación mexicana se dejó de lado el reconocimiento de nuestras comunidades y nuestros pueblos. ¿Qué era la preocupación cuando llegaron los colonizadores? La preocupación era de muchos, después de 300 años que estuvieron aquí, que se fueran. Esa era la preocupación. Y vino el movimiento de independencia y se fueron, pero también algunos se quedaron. Y entonces la otra preocupación, una vez que se fueron los colonizadores europeos,
se quedó aquí un grupo también de ideólogos, vamos a decir, que quisieron, o se hizo más bien la configuración del Estado Nacional, como lo conocemos ahorita. Y entonces la preocupación era cómo iba a sobrevivir esa pequeña nación, o muy grande, pero pequeña en el sentido de que la idea todavía era de que un grupo pequeño conformaba el país, menospreciando o desconociendo al gran pueblo mexicano. La preocupación fue consolidar el Estado mexicano, es decir, que afianzar al Estado mexicano. ¿Y quién estaba pensando en las comunidades originarias, en las comunidades que realmente, que eran dueñas de este territorio antes de la llegada de los españoles? Nada. Se le iba dejando de lado. Así llegó el segundo movimiento que el presidente López Obrador llama de transformación sobre la tierra. Y entonces la preocupación era la tierra también. Y llegó el segundo movimiento. ¿Y quién estaba pensando en las comunidades indígenas, en los pueblos? Todavía no se consolidaba. Y después vino el movimiento de reforma, donde también la búsqueda y el reconocimiento de derechos de nuestras comunidades se fue consolidando, sin embargo no había afianzado. Y así llegamos al siglo XX, donde, si ustedes recuerdan, se puso en el centro de la reflexión nacional con el movimiento zapatista, el que ahí estaban las comunidades y que se trataron de desconfigurar, de anular, de que no existía un México como el nuestro, como el que estamos aquí. De tal manera que se impulsaron reformas a la Constitución para que se reconocieran nuestras comunidades. ¿Y qué fue pasando en esas primeras reformas constitucionales? Dijeron, bueno, existen las comunidades indígenas, los pueblos, y hay que reconocer que se visten bien, su traje está bonito, hablan muchas lenguas, hay que reconocer, bailan bonito. Y entonces se empezó a reconocer en la Constitución nuestros bailes, nuestra vestimenta, nuestra gastronomía. Pero cuando se trataba de derechos, esos no podían tocarse. Cuando se reclamaban derechos, esos no existían. Y por eso es la trascendencia de lo que estamos celebrando hoy. Se ha impulsado entonces la reforma a la Constitución en su artículo segundo constitucional. Y por eso, justamente eso, hay que decirlo claro y fuerte. Y aquí, qué bueno que contamos con la presencia de la diputada, que seguramente ahorita nos va a contar. Ella conoce muy bien el proceso y el procedimiento que se ha llevado para llegar hasta aquí donde estamos. Se reformó la Constitución Federal, y ustedes, si se acuerdan, los que veían las mañaneras, el presidente de la República el 5 de febrero del año pasado envió al Congreso de la Unión 18 reformas constitucionales y 2 a leyes secundarias. La primera de esa reforma era en materia indígena. Esa era la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ustedes, si se acuerdan, por eso tenían que ganarse el Congreso, porque justo ahí estaba el candado para reformar la Constitución, el segundo constitucional. Y por eso, afortunadamente, el plan C, que escuchamos, muchos, triunfó. ¿Por qué? Porque se necesitaba tener mayoría en el Congreso y en el Senado para que se aprobara la reforma constitucional. Y afortunadamente se logró. Y esta reforma en materia indígena, el segundo constitucional, pasó por unanimidad. Y qué bueno que está la diputada aquí, porque vamos a aplaudirle a los diputados, porque sin ellos
luchas de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Han sido luchas. Pero si ellos no hubiesen pasado la reforma, simplemente no hubiese pasado, y pasó por unanimidad. Es decir, que de todos los partidos políticos dijeron: esa reforma al segundo constitucional es importante. Igual pasó en el Senado. Y entonces, el 30 de septiembre, el presidente en su última mañanera firmó el decreto del segundo constitucional. Bueno, pero ahora, ya está. ¿Qué dice ese segundo constitucional? ¿Por qué es tan importante? Hay algo que es el corazón del segundo constitucional. Que en ese artículo se reconoce a nuestras comunidades y a nuestros pueblos como sujetos de derecho público. Sujetos de derecho público. ¿Cómo estaba antes de la reforma? ¿Cómo nos reconocían a los pueblos y a las comunidades? Como sujetos de interés público, que equivalía a que las comunidades eran consideradas como objetos de interés público. Decía sujeto de interés público, pero eso era casi lo mismo a decir que eran objetos. El cambio en la Constitución fue que ahora se nos reconoce como sujetos de derecho público. ¿Qué significa eso? Que reconoce a las comunidades con capacidad para decidir sobre sí mismas, que tenemos capacidad para hacer lo que queremos ser, autogobierno, autonomía. Es decir, se reconoce la mayoría de edad, porque antes como sujetos de interés público significaba ver a las comunidades como aquellas que no tenían, que eran como niños, como infantes, que necesitaban protegerlas, que otros tomaran las decisiones por nuestras comunidades. En este cambio se reconoce la capacidad que tienen nuestras propias comunidades, por muy pequeñas que están. Aquí veo muchas comunidades, está Jocotepec, San Vicente, El Espinal, las comunidades afros, mixtecas y todas las 46 de las que mencionó el presidente. ¿Qué nos reconoce? Que tenemos capacidad para actuar por nosotros mismos, que ya no somos niños, niñas, infantes. ¿Y cómo es esa capacidad? Pues que en nuestra comunidad, en nuestras asambleas, tenemos capacidad para esa toma de decisiones. Bueno, eso dice la Constitución, entre otras cosas importantes que nos reconoce. Sin embargo, ahora ya para consolidar, bueno, eso dice la Constitución, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo se va a hacer realidad eso? ¿Cómo se va a concretizar? Porque dirá muy bonito la Constitución, pero ¿cómo se va a hacer realidad en nuestros pueblos? La cabecera, presidente, se ha reconocido como una comunidad mixteca. La cabecera, Villa de Tututepec. Y la pregunta que a veces nos habían hecho era: ¿por qué, si no se habla ya mixteco, va a ser un pueblo o una comunidad mixteca? La lengua no es solo un criterio, pero evidentemente en nuestras comunidades se han perdido nuestras lenguas, porque nos han dicho, entre otras cosas, que nuestra lengua o era poca cosa, o era signo de atraso, o no servía, y entonces en ese proceso nuestras lenguas desaparecieron. También eso responde a algo de una situación de etnocidio que ha pasado con nuestras lenguas. Pero esta comunidad se reconoce como una comunidad mixteca. Bueno, lo que preguntaba hace rato, ¿qué va a pasar ahora si somos sujetos de derecho público? ¿Qué significa? Bueno, entre otras cosas, tomar nuestras propias decisiones y administrar nuestros propios recursos. Las comunidades van a poder administrar sus propios recursos. ¿A
Aquí a veces hay una preocupación, hemos entregado constancias a otros municipios, presidente, y los primeros que se preocupan son los regidores de Hacienda. Y dicen, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a llevar la lana de nuestro municipio. Miren, eso dice la Constitución. ¿Cómo le hacemos? Le reclamamos a la diputada que está. No. Al contrario. Porque los regidores de Hacienda, creo que aquí tenemos a la regidora de Hacienda, la regidora aquí está. ¿Qué va a pasar? Pues ahí dice ya en la Constitución que las comunidades tienen capacidad para administrar sus propios recursos. ¿Cómo le vamos a hacer para que entonces sea real lo que dice la Constitución? Ahorita mi compañero Domingo nos va a explicar esta otra parte. Lo que yo quiero terminar diciendo es que justamente el segundo constitucional decía, bueno, reconocimiento de las comunidades, pero la pregunta que surgió es, ¿y dónde están esas comunidades indígenas? ¿Dónde están en el territorio nacional? ¿Dónde las ubicamos? ¿Cómo sabemos que Dubayó es mixteco? ¿Y cómo sabemos dónde está esa comunidad? Bueno, para eso el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas inició un proceso de registro en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, que justamente al que ustedes se inscribieron. ¿Por qué? Porque entonces hay que ver dónde están esas comunidades. Y creo que aquí entonces se salda la deuda histórica del Estado mexicano, que el Estado mexicano tiene con nuestros pueblos y nuestras comunidades. ¿Qué significa saldar la deuda histórica? Porque uno salda una deuda porque pues debes, ¿no? Le debes algo. Pero si nosotros nos preguntáramos, si yo les preguntara a ustedes, ¿será que el Estado mexicano, el gobierno, en sus 3 niveles, nos ha quedado a deber a las comunidades? Entonces, desde que se conformó, desde que nació México, pues, ¿será que nos deben, nos han quedado a deber el Estado mexicano? ¿O no? ¿Será? ¿O nos han cumplido todo? ¿Nos han quedado de ver? Pero si preguntamos, ¿y cuánto nos deben? ¿Cuánto nos deben? ¿Cuánto nos debe el Estado mexicano? Nos debe mucho. Nos han quitado territorio, nos han quitado nuestra lengua, nos han quitado nuestra forma de organización, nos han quitado nuestra vestimenta, nuestras creencias, nuestras instituciones de gobierno. Pero con esta reforma que la doctora Claudia ahora está viendo que se implemente, que se haga realidad, se está saldando la deuda histórica, se está saldando, porque nos han quedado a deber mucho. Y vamos a empezar a saldar las deudas desde el Estado mexicano con nuestras comunidades. Por eso es tan importante, y el signo de ir ya saldando la deuda es esta reforma al segundo constitucional. Ir saldando la deuda histórica significa la reparación del daño a nuestros pueblos y sobre todo devolverle la dignidad a nuestras comunidades y nuestros pueblos y devolverle su lugar a nuestras comunidades y nuestros pueblos en este país que desde siempre fue nuestro. Entonces, es importante que ahora vamos a ver cómo se va a concretizar. Hay un punto muy importante, el presidente ya lo comentó hace rato, hay un presupuesto que se ha destinado para las comunidades y los pueblos indígenas,
y que ahorita justamente mi compañero, el licenciado Domingo, el titular del Centro Coordinador del INPI en Jamiltepec, nos va a explicar. De mi parte es todo, muchísimas gracias. Koni yo tata tranyo yivinyo ma yivinyo yanyo yuku yusa la tatara kumitiño yo yukusa de sara la tenyuchi ya ari kabindio no ti chando koni chindo kivi biti y yo ni chindo kivi biti ya na to yo cha teyu na agua tadat yo cha yivinyo cha yo ya yo ni yo tiang taka katiño biti ya cha yo yivi yo ya cuando va a kuni na agua yo ya tanta tiño da como va a ñuyo va ya ta itino. Con su permiso, señor presidente, todo su cabildo, personales que me acompañan, la diputada Irma, nuestro amigo Cesur, nuestros compañeros de los centros pobladores, y demás compañeros que nos acompañan, autoridades de las comunidades que hoy están en este espacio. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en este lugar tan importante, que ocupa un lugar muy importante en la historia de la nación mixteca. No solamente esta parte del territorio, porque el pueblo mixteco está en todo el estado de Oaxaca, también en Puebla, también en el estado de Guerrero, que es una nación que floreció mucho en la etapa antes de la llegada de los españoles, en los años 1000, el inicio del año 1000 hasta 1070 quizás, cuando vivió Ocho Venado, que fue uno de los reyes que gobernaba acá en San Pedro Tultepec. Y bueno, ya escucharon a nuestra compañera hacer una remembranza sobre la reforma del artículo 2 constitucional, y que ahora en ese apartado del artículo 2 reconoce a nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho. Un ejemplo muy claro que a veces ponemos a las comunidades donde vamos, de que, ¿qué quiere decir sujetos de derecho? Significa que nuestros pueblos y comunidades dejaron de ser menores de edad, cumplieron la mayoría de edad. Vamos a ponerlo así como ejemplo. ¿Qué le sucede a alguien que no es mayor de edad? Alguien más decide por ello, ¿no? Así es, ¿no? Todos desde que nace un niño hasta los 17 años, los papás deciden por ellos. Pero cuando cumplen 18, ya son independientes, ya pueden decidir por ellos mismos. Pues eso pasó con nuestros pueblos y comunidades. Antes de que se reconocieran como sujetos de derecho, pues no podían decidir por sí solos. Ahora ya se puede decidir por sí solos. Ya pueden administrar sus propios recursos, ya sea que vengan de la federación, ya sea que lleguen de parte del gobierno del estado o del ayuntamiento. Pero eso es lo que se logró con las comunidades indígenas de todo el país. Y fíjense ustedes, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que encabeza nuestro director general, el licenciado Adelfo Regino Montes, que por cierto les mando un saludo a todos por este evento tan importante. Él y su equipo que colabora con él, y la gran visión de él y nuestro mejor presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que llegaron al gobierno en el 2018, diseñaron la ley que creó el INPI. Y en esa ley, en el artículo 4, una de sus atribuciones del INPI era elaborar un catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Porque si bien es cierto, en México, en la historia del INI y de la CDI, que atendieron pueblos indígenas, pues no teníamos o no se tenía un dato preciso de cuántos pueblos y cuántas comunidades indígenas existían en nuestro país. Sí había un dato por ahí, pero no era un dato muy preciso, porque
el INE o la CDI se basaban en el censo que hacía el INEGI. Cuando visitaban a cada pueblo y cada casa, preguntaban a los ciudadanos que si hablaban o no una lengua indígena. Y si en esa casa decían, pues no hablamos, pues ahí ponían que no hablaban. Entonces al final del día hacían un recuento y vamos a suponer, ¿no? San Pedro Tututepec, aquí a lo mejor el 30%, el 20% de la población habla en mixteco. Y así como el número o el porcentaje que representan los hablantes, pues para esa institución no era una comunidad indígena, sino tenía que rebasar el 40% o más de la mitad de la población que hablara la lengua para que pudiera ser reconocida como una comunidad indígena. Eso, así era, así se reconocían nuestras comunidades. Pero ahora con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas cambiaron los criterios. Ahora tiene que ser o tenía que ser por autoadscripción. ¿Qué significa? Que la asamblea comunitaria, la asamblea de la comunidad, tenía que decidir si toda la comunidad se consideraba indígena para poder ser registrada en el catálogo nacional. Entonces, ¿cómo se aterrizaba? Pues se reunían en la asamblea general, ahí decidían de dónde venían. Si bien la mayoría de una comunidad no hablaba la lengua, pero sus papás, sus abuelos, pues eran indígenas. Solo que ellos ya no aprendieron, o ya no quisieron hablar, o ya no le enseñaron, pero tienen sangre indígena. Por eso permitió de que muchas comunidades que antes no se consideraban indígenas, ahora son indígenas y se registraron en el catálogo nacional. Ese fue el criterio que definió el INPI en su artículo 4, y también porque en su artículo 3 el INPI ya había definido reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, sin haber sido derecho constitucional. Pero en ese marco se empezó a trabajar en todo el país para ubicar a aquellos pueblos y comunidades indígenas. Y a partir del 2022, el 20 de septiembre, el INPI a nivel nacional se empezó con esa jornada de registrar pueblos y comunidades indígenas en el catálogo nacional. Y todos los centros coordinadores en su zona de cobertura hicimos esos trabajos. Uquila, en este caso, en la región chatina, mixteca y afro también, que aquí en Tututepec reúne o conviven los tres pueblos indígenas, o dos pueblos indígenas y el pueblo mexicano. Así que los tres centros coordinadores tuvimos que intervenir para poder inscribir a las comunidades que hoy se encuentran aquí. Y bueno, en todo el país ahora se sabe cuántas comunidades indígenas existen. Ahora se sabe que son 70 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano asentadas en por lo menos 12.700 comunidades. Ese es el número que tenemos ahora registrado en todo el país. Antes nada más se sabía cuántos municipios, cuántos estados, cuántos núcleos agrarios, pero no se sabía el número preciso de pueblos y comunidades indígenas. Ahora ya se sabe cuántas son. En esta región de la costa, para el caso de Jamiltepec, que registramos comunidades mixtecas, registramos alrededor de 125 comunidades mixtecas, desde San Pedro Tututepec hasta Santa María Zacatepec. Hay 15 pueblos, comunidades tacuates, 9 comunidades amuzgas y 4 comunidades chapinas que nosotros como centro corredor registramos. Tiene sus propios datos Uquila, afromexicana, me parece que son 80 comunidades afromexicanas, y es así que en esta región de la costa y de la Sierra Sur contamos por lo menos con más de 200 comunidades indígenas y afromexicanas, la cual estamos atendiendo ahora, que ahora reconoce el catálogo nacional. ¿Por qué tan importante este catálogo? Pues ahora que se hizo la reforma, ahora el Congreso de la Unión aprobó el presupuesto que va a llegar directamente a las comunidades. Ya lo ha dicho la Presidenta en su mañanera,
Ya se nos dijo también a las autoridades municipales en la reunión que tuvieron en México el día 16 de enero, donde firmaron un convenio de colaboración. Y ahora, ¿cómo se va a hacer llegar ese recurso a las comunidades? Y bueno, y también, ¿no?, cuando reconocen a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho, lo decía nuestra compañera Olga, ya reconocimos a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho, y ahora ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo se leen? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los elementos que los identifican como una comunidad indígena? Bueno, pues ese instrumento que va a servir a ese Estado que reconoció a nuestros pueblos es el catálogo nacional. Y este mismo catálogo nacional va a ser el filtro para que ese presupuesto aprobado por el Congreso llegue a las comunidades. Ese presupuesto, ese recurso que se aprobó en el Congreso, solamente va a llegar a aquellas comunidades que aparecen en el catálogo nacional. Aquellas que no aparecen, pues no son comunidades indígenas, porque no tienen la constancia de comunidad indígena. Entonces, solamente el catálogo es el que va a definir quiénes son comunidades indígenas. Y precisamente desde hace 15 días, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través de nuestro director, Adelfo Regino Montes, y la Secretaría del Bienestar y con el INEGI, están cruzando datos para saber precisamente cuáles son las comunidades que se están reconociendo o que faltan por inscribir y que hay que contemplarlas. Hoy están haciendo eso. Mañana precisamente tenemos una reunión de evaluación para saber cómo va a quedar cotejado ese número de pueblos y comunidades, para que se sepa exactamente cuántas van a ser y quiénes van a ser, para que se pueda trabajar ya con ellos en lo sucesivo. Y bueno, ahora bien, agentes, autoridades que se encuentran acá, el presidente municipal, una de las vías también, otro elemento más que es muy importante, que ustedes deben saber, que aparte de la constancia de comunidad indígena, que los acredita como comunidad indígena y que a través de esa constancia se reconocen como sujetos de derecho, pues también son reconocidos por el artículo 2 de que también tienen personalidad jurídica propia. Eso también es muy importante que deben de saber. Pero ¿cómo lo van a concretar? Pues cada comunidad indígena tiene que tramitar su registro federal de contribuyentes. Con eso, cada comunidad tendrá su personalidad jurídica propia para poder decidir en todas las cuestiones legales y sobre todo para administrar sus propios recursos, porque hay que comprobarlos. Cada comunidad tiene que comprobar sus recursos, todos los recursos que le van a llegar de manera directa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para Son 10 requisitos que necesitan complementar para que puedan tramitar su registro federal de contribuyentes. El primero es una solicitud dirigida al titular o responsable de la Oficina de Representación del INPE en Oaxaca. Eso es un escrito libre que ustedes pueden elaborar para dirigirlo al compañero que esté en representación del INPE. El número 2 es la constancia de comunidad indígena, que es la que le vamos a entregar dentro de un momento. El requisito 3 es la acreditación de cada uno de los representantes de las comunidades ante la Secretaría de Gobierno. Aquí yo le pido al señor presidente que lo apoye a todos los representantes que están en el catálogo para que acudan a la Secretaría de Gobierno a acreditarse, porque va a ser un requisito para tramitar el registro federal de contribuyentes. El 4 requisito es el nombramiento de su municipio, un nombramiento que le otorga el presidente municipal. Ese es el otro requisito que deben contemplar. El requisito 5 es comprobante de domicilio, que deberá decir
comunidad indígena de, en este caso, San Pedro Tututepec. En caso de no contar con ella, deberá expedirse una constancia de domicilio fiscal. Pero miren, este requisito es muy interesante porque necesitan modificar su comprobante de domicilio, en este caso el recibo de luz. El recibo de luz que tiene cada comunidad seguramente dice agencia de policía, agencia municipal, núcleo rural, más o menos por ahí están los nombres de los recibos de luz. Ahora hay que cambiar ese recibo. Debe de decir comunidad indígena de. Así debe decir ese recibo para que pueda ser válida en el trámite del Registro Federal de Contribuyente. Para ello hay que ir con la Comisión Federal de Electricidad, lleven su constancia de comunidad indígena, una copia, una solicitud donde digan que solicitan el cambio de nombre de la comunidad bajo este argumento. Le llevan la constancia porque ya son comunidad indígena de acuerdo al artículo 2 constitucional. Entonces, esa es la otra tarea que deben de cumplir. Hay otros requisitos que deben de cumplir, que es el sexto, la identificación oficial del representante, que es el INE, la credencial de elector. El número 7 es un correo electrónico. Cada autoridad debe crear su correo electrónico porque ahí seguramente le van a hacer llegar cualquier información para información de la comunidad. El requisito número 8 es documento expedido por el INPI en el que se reconoce al actual representante legal. Es una constancia que expide el titular del INPI en Oaxaca para que el SAT diga, pues es autoridad legalmente reconocida por el Instituto Nacional. El número 9 es, por parte de la gente, constancia de situación fiscal en caso de que lo tenga, y si no lo tiene, sería llevar una CUR, comprobante de domicilio de él, de la gente, de la autoridad, que son los requisitos que estarían llevando para tramitar el RFC. El último es una memoria USB, porque ahí van a insertar los archivos de la firma electrónica que va a ser otorgada a cada una de las comunidades. Son los 10 requisitos que necesitan para poder tramitar su RFC. Yo les voy a pedir que pongan mucho cuidado en esta parte del trámite del RFC, porque luego hay algunos por ahí, amigos, compañeros, que luego se apuntan para decirles: yo los ayudo a tramitar su RFC, pero apóyenme, ¿no?, en algo. Aquí no puede haber trámite del Registro Federal de Contribuyente, es directamente por parte de la autoridad. Para ello, nosotros como centros coordinadores vamos a estar pendientes en ese proceso, porque todo lo que acabo de comentar es que todo el expediente primeramente tiene que llegar al centro coordinador para que sea revisado, para que no tenga errores de resistencia. Ya lo comentaba nuestra compañera Olga. Si ahora estamos en crisis todas nuestras comunidades porque estamos perdiendo lengua, vestuario, cultura, formas propias de organización, y bueno, ustedes saben, si aquí se encuentra alguna autoridad que le tocó dar la entrevista cuando fuimos a cada una de las comunidades o cuando acudieron a los centros coordinadores, se les preguntó todo eso: cómo nombran sus autoridades, cómo se organizan, cuántas autoridades o cuántos elementos integran el cabildo de la comunidad, cuántos la autoridad agraria, si tienen autoridad tradicional, recursos naturales, toda una serie de preguntas que son como alrededor de 90 preguntas que se le hicieron, y todo ello se encuentra en la página del Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas. Si alguien de ustedes por ahí desea ingresar a esa página, ahí pueden encontrar esa información que se les preguntó y que se capturó en ese sistema. Así es de que eso fue la gran tarea, o esa fue la gran tarea que se realizó en todo el país, y que ahora
tenemos ya ese dato de contar con el número preciso de comunidades y pueblos indígenas que ya son reconocidas como sujetos de derecho. Así es de que eso es lo que yo puedo compartir con ustedes. Si hay alguna duda, pregunta, con todo gusto lo podemos hacer en su momento o al final de esta reunión. Creo que hay otro detalle que no hemos compartido. Es una información muy general de anexo transversal 10 que corresponde al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que es el FAIS, a nivel nacional, para pueblos indígenas, a nivel general, de todas las instituciones que están trabajando a favor de los pueblos indígenas. El Congreso aprobó 221,000 millones de pesos para los pueblos indígenas. Para el caso de comunidades indígenas que están en el catálogo nacional, son alrededor de 12,700 millones de pesos que se van a distribuir en ya sea 13,000, un poquito más de 13,000 comunidades que se reconocieron en todo el país. Así que hay que estar pendientes, atentos, porque vienen trabajos muy importantes. El presidente ya había dicho, o ha dicho en su mañanera, de que esos recursos se van a destinar donde ustedes consideren, donde ustedes consensen las prioridades en su asamblea comunitaria. Así lo ha dicho en su mañanera y seguramente lo va a decir en los criterios, en los conceptos, en las reglas de operación, que seguramente se va a publicar para que ahí diga cómo se va a proceder. Haga de cuenta más o menos como el recurso que llega para el programa o del programa de escuelas nuestra. ¿Cómo hacen los pueblos en las escuelas? Se reúnen, ¿no? Hacen su asamblea de padres de familia, ahí priorizan la obra, lo administra el comité y van comprando las cosas y ellos lo ejecutan, ellos trabajan esa obra. ¿Y cómo ha rendido ese recurso? Y ahora cada vez más las escuelas están quedando bien. Ahora van a ser nuestras comunidades de manera general. Ahora van a ser ustedes las autoridades que van a administrar ese recurso. Y seguramente va a ser bien administrado. ¿No? Así es, ¿no? No es así, autoridades. ¿Están de acuerdo que se administre bien ese recurso? Muy bien. Si así lo hacen ustedes, el pueblo se lo va a agradecer. Y si no, también el pueblo lo va a demandar, lo va a cuestionar, ¿no? Ya saben cómo son nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias. También yo con el tiempo, gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas afromexicanas, afroindígenas, mixtecos, chatinos. Pues trataré de ser breve porque ya mis compañeros adelantaron mucho de la información. Nada más que hacer ahí otra puntualización. Todo ese trabajo ha venido caminando de manera muy fuerte desde el 2019. Hoy ya tenemos la reforma constitucional con el apoyo de los senadores, de los diputados. Ya se conquistó la reforma constitucional del artículo 2. Ya tenemos un catálogo nacional de pueblos y comunidades que nos identifica. Son las dos columnas vertebrales para poder dotar realmente de derechos a nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Pero no ha terminado el proceso. En el mes de febrero vamos a hacer una consulta a las comunidades indígenas, a las comunidades afromexicanas, y ahí les pedimos a ustedes que participen, que se involucren, que vayan, que lleguen. Los vamos a citar, vamos a hacer foros para poder consultar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. No hay una ley secundaria. ¿Qué quiere decir? Tenemos la reforma constitucional, estamos en el artículo 2, pero no tenemos una ley que nos diga cómo vamos a implementar ese artículo 2. Y eso es la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, y eso se va a llevar a cabo en febrero. Les vamos a hablar, vamos a hacer asambleas por pueblos, por regiones, y ustedes tienen que ir, tienen que participar para que ustedes también den su opinión. ¿Qué sienten? ¿Qué problemáticas tienen en sus comunidades? ¿Qué es lo que tiene que ver el gobierno para poder saldar la deuda que comentaba nuestra compañera Olga
con nuestras comunidades. Entonces, ahí los vamos a invitar, autoridades, agentes, comisariados, alcaldes, presidentes, cabildos y todo el público en general que quiera asistir y participar, tienen que ir. Ahí les hacemos esa invitación, presidente, para que cuando sea el foro en el mes de febrero nos ayuden y puedan participar, que su voz esté en esta ley general. Y pues también aquí nuestros hermanos diputados, que seguramente va a llegar con ellos, pues les pedimos que le empujen, y así como la reforma constitucional, que por unanimidad pueda ser aprobada. Y pues yo me siento muy contento en este municipio afromexicano, porque de los 2.576.213 afromexicanos que hay en el país, pues aquí hay 25.632. Este municipio tiene el 50.7% de población afromexicana. Y aquí hablando con el presidente, le digo, en la democracia la mayoría manda. Entonces aquí ese punto 7 nos dice que somos mayoría. Es una broma, ¿sale? Pero son los afromexicanos que estamos aquí, indígenas, chatinos, mixtecos y afromexicanos. Este es un municipio muy rico porque tiene de todo, tiene mucha producción. Y aquí ahorita se registraron 23 comunidades afromexicanas y 23 comunidades indígenas y 5 comunidades pluriculturales. Y esas son las constancias que vamos a dar. Y yo nada más quisiera leer qué dice la constancia para que todos ustedes sepan lo que dice, lo que van a recibir. Y pues ya que tenemos al presidente, vamos a leer la de su comunidad. Dice, tiene el sello del gobierno de México, y dice: Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, constancia de registro. Reconocimiento como comunidad pluricultural, en este caso, la comunidad de San José del Progreso se registró como pluricultural, al igual que otras 4 comunidades más. De los Estados Unidos mexicanos, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1, 2 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 3 del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 3, 4, 5 y 9 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, fracción primera, tercera, sexta y novena de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 1, 2, 5, 6, 7 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1, 2, 3, 4, fracciones tercera, cuarta, sexta, 20, 20ava, 22ava, 24ava, 25ava, 33ava, 68ava, sexto, fracción primera, segunda, cuarta y octava, 7, 8, 9, 11, fracción segunda y 17, fracciones primera, tercera y 18 de la ley del Instituto de los Pueblos Indígenas, así como primer párrafo y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de conformidad con el expediente que obra en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Se reconoce que San José del Progreso, primero, constituye una unidad económica, social y cultural en términos de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 2 constitucional. Segundo, cuenta con un territorio dentro del cual se encuentran las localidades que a continuación se mencionan: San José del Progreso. Tercero, mantiene, desarrolla y transmite sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales o parte de ellas, como se describe en el registro correspondiente. Elige y nombra a sus autoridades de acuerdo a sus usos, costumbres, tradiciones y sistemas normativos en ejercicio de su libre determinación y autonomía. Quinto,
se reconoce y autoascribe como una comunidad pluricultural de conformidad con lo manifestado al solicitar su registro en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. En virtud de lo anterior, es una comunidad pluricultural conformada por personas o familias pertenecientes a los pueblos afromexicano, mixteco y chatino del municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, estado de Oaxaca, y cuenta con los derechos y garantías que en virtud de esta condición le reconoce el Estado mexicano. La presente constancia debe entenderse con efectos declarativos y no constitutivos, ya que en los términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política 3 de la Declaración de las Naciones Unidas, es un derecho inalienable de los pueblos y las comunidades indígenas determinar libremente su condición política y su carácter jurídico en ejercicio de su libre determinación y autonomía. Se expide para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar en la Ciudad de México a los 24 días del mes de enero del año 2025. Y firma el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el licenciado Adelfo Regino Montes. Esto es lo que contiene sus constancias. A esto nosotros, en un ejemplo muy normal, digámoslo así, le llamamos el acta de nacimiento de las comunidades, con esto propios como comunidad. Y es lo que dice, y pues felicidades a todos, a todas. Agradecemos como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a las autoridades, que fue mucho caminar, fueron muchos requisitos, muchas vueltas, mucha información, pero estuvieron ahí hasta a completar su registro y hoy pues lo ven plasmado en esta constancia. Y pues también que le lleven ese mensaje a su comunidad, porque luego dicen vas y das vuelta y no traes nada. Bueno, después de ese trabajo, después de generar esta constancia, pues van a ver ustedes reflejados, los trabajos que hicieron desde el 2022, porque en 2022 empezamos con este catálogo, hasta apenas en el 2024 salió publicado de manera oficial y ya es algo legal. Entonces, agradecerles a todos ustedes, y hoy van a ver reflejado ese trabajo en sus comunidades con algunas de las cosas que comentaron los compañeros, ¿no? Recursos directamente a las comunidades, que lo ha anunciado la doctora, y diferentes programas y apoyos en los cuales las comunidades indígenas y afromexicanas se van a ver beneficiadas. Pues muchas gracias, presidente, a tu cabildo, muchas gracias a los funcionarios del gobierno del Estado, del gobierno federal, a la diputada, y pues a todas las autoridades que nos acompañan. Gracias por su tiempo y muchas felicidades a todos y a todas. Bien, agradecemos la participación de los licenciados y escucharemos a continuación el mensaje de la diputada federal por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón, la maestra Irma Juan Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están cansados, verdad? ¿Ya se aburrieron? Ya. ¿Ya tienen hambre? Sí. Hambre y sed de justicia. Pues buenas tardes, hermanas, hermanos. Me quiero presentar nuevamente, como es costumbre en nuestros pueblos, en las asambleas. Mi nombre es Irma Juan Carlos, soy diputada federal por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón, y en el sexenio del presidente Andrés Manuel fui presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados. Y yo creo que comenzamos un poco al revés, por eso voy a comenzar prácticamente de cero. Cuando el presidente Andrés Manuel llegó, ¿se acuerdan ustedes cómo era nuestra vida? Estábamos olvidados. Y ocurrió todo lo que ya dijeron nuestros compañeros del INPI. Pero antes de continuar,
agradecer a mi amiga Karina, presidenta del DIF municipal, a mi amigo subsecretario Jesús Bolaños, a Ever, que lo conozco desde hace mucho tiempo, Chicayito, como le decimos, a mi presidente Eder Muñoz, que le ha batallado mucho, pero ya estás en un lugar por el que mucho has también caminado. Saludo a todo el cabildo, a las autoridades administrativas, agrarias, a las instituciones educativas que están presentes, a todas, a todos. Y como les decía, hay que hacer un poco de historia, porque decir que ahora ya somos sujetos, ya vamos a recibir nuestro dinero y ya vamos a pensar en lo que se va a hacer, eso no fue sencillo. Y lo dijo la compañera que representa a la coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Santa Catarina, Juquila. Y lo dijo bien, no es un regalo del Estado, es una conquista, un producto de muchas luchas que han tenido nuestros pueblos. Pero también, si no hubiera habido un Estado en este momento aliado al pueblo, esto no se hubiera logrado. Y el Estado lo representamos todos y todas, y en este caso, cuando llegó el Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel, también llegó una Cámara de Diputados con una mayoría simple, que no nos alcanzaban los números para aprobar reformas constitucionales. Por eso vino el Plan C, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí o no? Ustedes nos apoyaron para alcanzar el Plan C. ¿Qué era el Plan C? Lograr la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Y qué ocurrió? Pues todo el trabajo que ya veníamos avanzando con el presidente Andrés Manuel, digamos que cerramos con broche de oro cuando él se va y llega nuestra presidenta. ¿Así pasó, sí o no? Entonces el presidente Andrés Manuel, cuando manda estas iniciativas de reformas a 18 reformas constitucionales y 2 a leyes secundarias, entre esas reformas estaba la reforma para reconocer los derechos que por muchos años se nos negaron a los pueblos indígenas y afromexicanos, que hoy ya están en la Constitución. ¿Qué significa eso? Todo lo que ya explicaron los compañeros, pero ¿qué significa? Significa que ahora somos visibles, podemos decidir, tomar nuestras propias decisiones, y el Estado está obligado a respetar y obedecer lo que determine una comunidad. Porque aquí se enfatizaron un poco más con el tema de recursos, pero la Constitución, lo que logramos en la reforma constitucional, voy a señalar 3 aspectos muy importantes. 3. Primero, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Y como dicen los abogados del INPI, eso abraza también un conjunto de derechos. Un segundo aspecto, y eso no se ha mencionado acá, el derecho a ser consultados, libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe. ¿Para qué sirve una consulta? Una consulta sirve cuando el Estado o alguien de los 3 niveles, de los 3 poderes, quiere hacer algo en nuestro territorio sin consultarnos. Vamos a decir así, que hay un gran río y viene una empresa para querer instalar una hidroeléctrica, vienen, se instalan y no le avisan a las comunidades, y ya cuando nos damos cuenta ya están ahí. Eso pasaba antes. Se instalaron minerías, se
iniciaron muchas obras sin consultarnos y hay muchos conflictos porque no nos indemnizaron, no nos restituyeron las tierras. Bueno, el derecho a la consulta ahora es obligatorio, porque si alguien quiere hacer algo en nuestro territorio como pueblos indígenas y afromexicanos y no hay un consentimiento que es producto de la consulta, como pueblos indígenas vamos a poder sacar a quienes lleguen de manera ilegal. Ese es un segundo punto. No hubiera pasado lo que pasó en el Istmo de Tehuantepec, cuando le despojaron sus tierras a los campesinos para poner, por ejemplo, los generadores de energía. Sí saben de ese problema, ¿no? Bueno, entonces ese es un segundo aspecto importante. Y un tercer aspecto es precisamente que se nos reconoce con la capacidad de administrar nosotros mismos como pueblos recursos públicos. Pero aguas, ojo acá, todavía no sabemos muy bien cómo es que vamos a manejar esos recursos, porque nos encontramos todavía en proceso de construcción de una ley general. Apenas la reforma esa, la Constitución, o sea, es hasta arriba, la madre de todas las leyes, que se llama Constitución, ¿sí? Pero después de la Constitución vienen las leyes secundarias, que son como las hijas: la ley, el Código Civil, la ley federal de aguas, la ley del trabajo, todas las demás leyes. Bueno, todas esas leyes son más de 100. Hay la ley de coordinación fiscal, porque es la ley que nos dice cómo manejar, cómo distribuir los presupuestos que le corresponden a las agencias y que reciben los municipios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa ley de coordinación fiscal se basa en el 115 constitucional, que reconoce solamente 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. Pero el artículo 2, que recientemente reformamos, reconoce lo que el propio presidente Andrés Manuel lo dijo en su momento: un cuarto nivel de gobierno. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ese cuarto nivel de gobierno apenas estamos trabajando para establecer cómo es que vamos a hacer realidad lo que dice el artículo 2. ¿Me explico? O sea, pues, si ustedes quieren venir a echar broncas para llevarse su ramo 28 o su ramo 33, todavía no lo pueden hacer, porque todavía necesitamos reformar la ley de coordinación fiscal y muchas otras leyes secundarias en la materia. ¿Qué es lo que sí van a manejar ustedes? La presidenta de la República, en coordinación con nuestro director general, trabajaron para que en el presupuesto que aprobamos como Cámara de Diputados se establecieran 2 fondos que van directamente a las comunidades y pueblos indígenas que ya están en el catálogo nacional de pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiere decir que los que ya están, los pueblos que ya están reconocidos, este año van a poder iniciar los trámites, como ya lo explicaron acá, de constituirse sus comités de vigilancia, comité que va a llevar a cabo las obras, se tienen que ir a dar de alta y obtener su registro federal de contribuyentes. Bueno, eso solamente es para que empiecen a recibir y manejar y administrar estos 2 fondos. ¿Sale? Entonces, porque todavía estamos trabajando
lo que se conoce como la Ley General de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Por eso, cuando Ever habla y dice, los vamos a invitar nuevamente para que vengan a los foros, es porque vamos a llevar a cabo otra consulta. Porque estas leyes se deben de consultar para que la Corte no diga que no se consultó y que no sirve porque los pueblos no participaron. Que aunque es un derecho y una exigencia de los pueblos, pero es una obligación del Estado por la reciente reforma constitucional que ahora vamos a ver, que siempre lo hemos hecho por convicción, pero ahora todavía más por obligación, porque en la Constitución ya se estableció que todo lo que tenga que ver con pueblos indígenas y afromexicanos se debe de ¿qué? Consultar. Y la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que es la ley que va a decir cómo ustedes van a acceder a estos derechos que ya están establecidos en la Constitución, en esa ley es donde se va a decir cómo. Por supuesto que ustedes deben de participar, porque son ustedes los que van a beneficiarse de esta reforma y de esta ley. ¿Sí o no van a participar? Es parte de las luchas. Es parte de las luchas. Sí es aburrido, no pueden decir que no hacemos nada, pero al final, como también lo dijo Ever, cuando tengan ya todo a la mano, ese es el reflejo de un trabajo de ustedes y nosotros, que al final va a resultar en beneficios para ustedes. ¿Por qué? Pues porque también ya lo dijeron aquí, como estábamos vistos antes, como sujetos de interés, que es lo mismo que ser objetos, una silla, una mesa, esta carta, ese edificio, pues no sienten, no tienen necesidades, no respiran, no comen, no piensan, pues así éramos vistos. Ahora ya somos vistos como sujetos que pensamos, que tenemos necesidades. Por eso abandonaron caminos, por eso abandonaron escuelas, por eso abandonaron todo. Y por eso ahora, con la llegada de la cuarta transformación, estamos saldando esa famosa deuda, pero la tenemos que saldar entre todas y entre todos. Y como lo dijo la hermana, que le agradecemos también que nos haya recibido con pues esta ceremonia, nuestra hermana Estela López. ¿Dónde está Estela? ¿Dónde está Estela? Estela, gracias hermana Estela, porque Estela dijo algo muy importante: nuestra lengua. Se supone que estamos reconociéndonos como pueblos indígenas porque tenemos una lengua. ¿Quién habla una lengua acá? Yo la hablo, pero no me van a entender ustedes, yo hablo chimanteco. ¿Hablan lenguas aquí? ¿Sí? No la pierdan porque es un elemento, uno de los elementos que se requiere para que nos reconozcan como pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Sale? Entonces yo nada más quiero decirles que vamos a continuar los trabajos como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que todavía no se ha concluido esto. ¿Me explico? Todavía no hemos terminado, falta mucho todavía por hacer. Apenas logramos la reforma constitucional y eso fue porque gracias a ustedes que nos dieron la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y por lo tanto pedirles que sigan apoyando este proyecto de transformación. ¿Por qué?
mixteco, chatino, afromexicano, para que llegue la justicia que siempre esperamos. ¿Estamos hasta ahí? Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Hasta acá, oye, no. Ya están cansados y el presidente va a distribuir unas habas frescas, dice. No, quiero agradecerles muchísimo, porque sin la participación de ustedes, nada de esto fuera posible. Cuando acuden a emitir su voto de confianza, cuando asisten y se registran, dan sus nombres, dan sus sellos, dan sus datos, de qué autoridad estamos hablando, porque esa es la verdadera consulta. Si ustedes no participan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nada, no podemos inventarnos como antes lo hacían, ¿verdad? Los del viejo régimen tomaban, alteraban las fotos, le ponían la misma mano, hacían muchas firmas y la misma mano hacía muchos sellos. Eso ya no existe, que así se acuerdan de antes, ¿no? Eso ya quedó atrás. Ahora es una participación real. Por eso la invitación es que sigan participando como autoridades, como pueblos, como hermanas y hermanos, para que sigamos avanzando en la ruta de la cuarta transformación, en especial en este momento que se requiere de la unidad nacional para seguir defendiendo nuestra soberanía. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todas y a todos. Ya para comenzar con la entrega de los reconocimientos, sé que ya están cansados, a las autoridades, a los acompañantes, pues solo decirles que nosotros como administración municipal, a todas las comunidades, miren, son 51 en total, 51 comunidades que salieron beneficiadas de Tututepec, y decirles que con todos los trámites que acaban de mencionar los amigos del INPI, los licenciados, con todos esos trámites nosotros les vamos a ayudar amablemente y va a ser completamente gratuito. Evitemos el coyotaje, evitemos los rivales que muchas veces se acercan con las autoridades a engañarnos, a estafarnos, a cobrarles. Nosotros vamos a tener un área específica junto con el amigo Pepe, que es el director de enlaces y relaciones intermunicipales, con sindicatura y con nuestros asesores legales. A todas las comunidades que nos requieran les vamos a dar el acompañamiento de forma gratuita a nuestra administración municipal. Y también nada más decirles un dato que sorprende bastante, lo decían los compañeros, son por lo menos 13,000, lo anunció la doctora Claudia, 13,000 comunidades en este primer año que anunciaron que se van a beneficiar, 13,000. En Oaxaca van a ser 3,000, es el estado con más comunidades indígenas y afromexicanas que van a recibir este apoyo. Y en Tututepec, pues 51. Estamos a 4 y vamos a caminar, vamos a luchar, vamos a seguir para que las 4 restantes igual forma se reconozcan y darles su valor que merecen. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, iniciaremos a continuación con la entrega de constancias a cada una de las comunidades y empezaremos por los pueblos mixtecos. Recibamos al delegado de Villa de Tututepec. Bueno, yo creo que esta ahora sí es para la comunidad de Tututepec, de la cabecera. Vamos a empezar, ya el compañero Ever hizo la lectura de qué dice la constancia. Y bueno, ya no vamos a leer todas, nada más van a pasar. Les pedimos a los representantes, a los agentes municipales, a los agentes de policía, a los que son pues autoridades en su comunidad, que pasen aquí con nosotros para que los compañeros de la mesa les van a hacer entrega de su constancia. Bueno, entonces esta primera es para la cabecera municipal. Gobierno de México, INPI, reconoce que Villa de Tututepec
garantías que en virtud de esta condición le reconoce el Estado mexicano. Entonces, constancia al presidente municipal. Recuerden que estamos recibiendo las constancias de los pueblos mixtecos. Invitamos a la comunidad de Chacalapa. Solicitamos la presencia de la gente de La Teja. En este momento pedimos al agente de Camalotito que pase a recibir su constancia. Pedimos la presencia también de la gente de El Sandrón. De la misma manera, pedimos la presencia del agente de Palma Sola. Recibimos ahora a la gente de Santa María Acatepec. Es el momento de invitar al agente de La Cañada. Recibimos con mucho gusto a la gente de Santa Ana. De igual manera, invitamos a la gente de San Miguel. Solicitamos la presencia de la gente de Playa Vieja. Es el momento de llamar a la gente de San Francisco de Arriba. Y con San Francisco de Arriba cerramos este bloque de los pueblos mixtecos. A continuación, daremos las constancias a los pueblos chatinos. Invitamos al agente de El Mamey. Recibimos la presencia del agente de Los Limones. De la misma manera, hacemos el llamado a la gente de Los Llanos del Espinal. Recibimos a la gente de Peñas Negras. También nos da mucho gusto hacer llamado al agente del Plan de la Reforma. Recibimos con mucho gusto a la gente de San José Mariantepec. De la misma manera, recibimos con aplausos a la gente de San Vicente. Es un honor también poder reconocer a la comunidad de Santiago Jocotepec. Con Santiago Jocotepec cerramos la participación de los pueblos chatinos. A continuación daremos entrega a los pueblos afromexicanos. Y llamamos al agente de San Marquitos.
Solicitamos la presencia de Santa Rosa de Lima. En este día llamamos también a la gente de Cerro Hermoso a recibir su constancia. Es grato recibir también a la comunidad de Chacagua Isla. Recibimos de igual manera a la gente de Campamento Cerro Hermoso. Recibimos con mucho gusto a la gente de Charco Redondo. De igual manera, invitamos a la gente de El Azufre. Recibimos con mucho gusto a la gente de El Cacalote. Nos es grato recibir a la gente de El Ciruelito. Con mucho gusto recibimos a la gente de El Faisán. Con aplausos también recibimos al agente de El Gachupí. Recibimos ahora a la gente de El Lagartero. Recibimos al agente de El Tlacuache. También nos es grato recibir a la gente de la comunidad de El Zapotalito. También está con nosotros el agente de Hidalgo. Nos es grato recibir también a la gente de La Soledad. Recibimos con fuertes aplausos a la gente de San José Yucue.
También como parte del pueblo afromexicano recibimos a San Antonio Río Verde. Bien, y con este bloque cerramos las comunidades afromexicanas y daremos paso a la entrega de las comunidades pluriculturales. A ver, el Corral, Chacagua Isla, la Pastoría, San Francisco de Abajo, de la Pastoría. Chacagua Isla, El Carnero, el Corral, San Martín Caballero, La Tona Chacalapa, La Tona, ¿tampoco? Corral, Carnero, Chacagua Isla, Bueno, aquí se queda con el presidente en el archivo del municipio. San Antonio Río Verde, ¿no vino? ¿Cuántos quedaron los personajes? Las comunidades afros, las constancias se quedan en el centro coordinador de Pinotepa, por favor, con nuestro compañero Ever. Bien, y de las comunidades pluriculturales recibe la comunidad de Río Grande o Piedra Parada. Y con base al listado que nosotros tenemos, es así como cerramos esta entrega de constancias, salvo que haya alguna otra comunidad que invite. Invitamos al agente de San José del Progreso. Y también invitamos a la gente de La Luz. Lalo.
proceder en estos momentos a la toma de la fotografía para que conste legalmente.